Bienvenidos a este tiempo de En la Picota, en Televisión Extremeña, en un día en el que toda España, y yo creo que todo el mundo, está conmemorando el 20 aniversario de los tristes, trágicos atentados del 11M, de hace 20 años. Precisamente con este motivo, este lunes se ha guardado un minuto de silencio en la Plaza de España de Mérida para conmemorar este triste aniversario de estos atentados del 11M. Ha sido promovido por la Federación Española de Municipios y Provincias y se ha guardado un minuto de silencio en las tres capitales extremeñas, en Mérida, en Badajoz y en Cáceres. En la de Mérida han asistido representantes de la Corporación Municipal de todos los signos políticos y también de la Asamblea de Extremadura. Esta mañana, por cierto, también la Junta de Extremadura ha hecho su minuto de silencio 2 horas antes de la convocatoria del Ayuntamiento de Mérida. Y esas son imágenes precisamente las que están viendo de estos instantes. Vamos a saludar a quienes nos van a acompañar en este tiempo de la picota. Vamos a hablar de esto y también de otros asuntos, pero había que empezar, evidentemente, por este aniversario que, como saben, se cobró 193 víctimas mortales y otros heridos, muchos, que hay algunos que todavía tienen, muchos de ellos, secuelas. Hoy están con nosotros Miguel Ángel Herrera. Buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Bien, aquí estamos. Un día que para recordar triste, pero bueno, bien, aquí estamos. Cierto. Y Juan José Hernández, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Bueno, pues bien. Primero saludar a Miguel Ángel, que lo tengo de compañero por primera vez. Y segundo, daros una buena noticia, porque para los autónomos y para los empresarios extremeños que buscan la seguridad en Portugal, pues ha ganado la derecha. Ha ganado la derecha con un corto margen si se compara el partido de Alianza Democrática, que ha sacado 79, con el Partido Socialista, que ha sacado 77. Pero la buena noticia es que toda la derecha sumada tiene mayoría absoluta y toda la izquierda sumada no llega a la mayoría absoluta. Por lo tanto, yo creo que el presidente va a ser Montenegro, aunque ha dicho que no va a pactar con la extrema derecha. Yo no sé el miedo que le tienen los de centro derecha a pactar con la extrema derecha cuando el Partido Socialista pacta con quien haya que pactar y nadie le dice nada. De manera que ánimos, no seáis tímidos, hombre. Has abierto ahí una espita importante. Tenemos que dar la réplica. Es que a la ultraderecha, yo a veces, efectivamente, tenía razón, no sé por qué el centro derecha tiene miedo a la ultraderecha cuando habéis estado juntos siempre. Esto es la historia. Es decir, la ultraderecha y la derecha, toda la derecha ha sido una. Por eso Miguel Ángel. Entonces no sé por qué le tienen miedo. Por eso Miguel Ángel. Cuando son los mismos. Por eso Miguel Ángel, el Partido Socialista, quiere mucho al Partido Comunista, porque antes eran los mismos. No, claro, sí, no, eran los mismos. Fue una bueno, oye, venga, vamos a otro asunto. En los años de historia sabes que no. Vamos a otro asunto. Está muy bien lo de las elecciones de Portugal, pero tenemos muchos asuntos que destacar en la picota. Asuntos domésticos, como por ejemplo este hecho del 11M, de los atentados y de la reivindicación de los atentados en el recuerdo, reivindicación en el recuerdo, me refiero, de los atentados. Porque, ojo, 20 años después, y según una encuesta, todavía hay un 20% de españoles que cree que hubo una trama urdida por el Partido Socialista y que los atentados, cuya autoría ha sido condenada por los juzgados, radicalizaban en extremistas del Daesh, el terrorismo islámico, para que ustedes me entiendan, y sin embargo, hoy, según esa encuesta, hay un 20% que todavía no lo cree. Yo, sinceramente, sí quiero dar una cosa clara porque he oído debates hoy. Además, hoy, viendo para que había un programa, no sé de qué radio era, hacer una entrevista a chavales jóvenes que no vivieron aquí, es decir, que no habían nacido ese año, ¿no? Y claro, con la movida están preguntando a sus padres, a sus abuelos, y le cuentan la historia de lo que pasó hace 20 años y no se explica cómo hace 20 años podía pasar eso, ¿no? Porque es prácticamente cerca. Es decir, yo sí quiero que damos una cosa muy clara. Aquí los únicos culpables son los terroristas. Los únicos culpables. No sé si tú, si yo, los únicos culpables. Yo tuve una experiencia, Juan José, meses después, que fue el atentado en 2005, en julio, creo recordar, en Londres. Es decir, yo, el día del atentado de Londres, mis hijas estaban en el hotel y cogían un autobús para ir al aeropuerto que volvían a España. Y no le deseo a nadie, le deseo yo, las casi 12 horas que estuvimos sin saber de mis hijas,
ellas en Londres, nosotros en Mérida. Nosotros, yo me iba a ir con mis señores y unos amigos a las 5 de la tarde a Sevilla, de coger que yo vivía en Sevilla, pues llegaban a las 10 de la noche, 10 y media, ¿no? Y no os podéis imaginar esas 12 o 13 horas, sin saber nada de nuestras hijas, porque hasta en Londres los teléfonos funcionaban, impresionante, ¿no? Entonces yo sí, pero sí hay que tener, yo no lo que, es decir, en aquella época, yo me acuerdo que aquel año, días después había unas elecciones, y eso que el Partido Socialista hizo pero ahí el único gobierno que metió la pata es el que estaba gobernando, que era Aznar y compañía, ¿no? Que mintieron al pueblo, mintieron a la gente y quisieron aprovechar electoralmente, que daban todo día, la muerte de mucha gente, agradándose a que había sido ETA cuando ETA se sabía que no había sido. Es decir, hay declaraciones de policías que estaban en esto, que no era el modus operandi de ETA, ¿no? Y el PSOE también tuvo días y días diciendo que era esta, y eso sí hay que reconocerlo. Porque lo que está muy claro es la clase política debe de pensar, sobre todo los altos cargos y la macropolítica, como os digo, debe pensar cuando se toman decisiones que pueden repercutir al país suyo, ¿no? Si ha sido una decisión años anteriores entre el señor Bush, el señor Blair y el señor de la guerra Aznar aquí en España, de ir a una guerra, y esto podía haber tenido consecuencias que las trajo. O que ha estado en Londres, o que ha estado en Estados Unidos, o que ha estado en España. Entonces, eso sí que hay que recordarlo. Eso sí que hay que recordarlo. ¿Quién fue culpable de que España entrara en una guerra y trajera cosas a España? No sé por qué haber traído. Y está muy claro. El Partido Popular estuvo mintiendo desde el minuto 1 hasta después de las elecciones de que había sido ETA. Eso sí que hay que decirlo. Una precisión. Cuando he dicho que hay una encuesta que dice que el 20% no cree, no es que no crea que fueron terroristas islamistas, sino que los autores intelectuales aún no se ha sabido. Es decir, los autores que lo hicieron fueron terroristas islamistas que han sido condenados, y lo que no creen es que los autores intelectuales fueran los del Daesh. Juan José. Bueno, esto es complicado. Yo, para empezar, empezó bien Miguel Ángel diciendo que el único enemigo que hay es el terrorismo. Pero claro, después de decir eso, que estoy de acuerdo con él, ya lo que dijo después, yo no estoy de acuerdo con él. Voy a explicar por qué. En primer lugar, también quiero felicitar al Ayuntamiento de Mérida y a la Junta de Extremadura, que se han reunido, han olvidado todo el pasado y han hecho un minuto de silencio por los que había que hacerlo, por los que son la Junta no, víctimas. Perdón, la Junta no. La Junta ha hecho su minuto de silencio a las 10 de la mañana en la Plaza del Rastro, en Presidencia. En la Presidencia. Y a las 12 ha sido en la Corporación Municipal y representantes de la Asamblea de Extremadura. Sí, bueno, pues yo lo que digo es que la Junta... Sí, hombre, claro, y el presidente de la FEMPES. Sí. La Junta a las 10 de la mañana ha hecho su minuto y ha leído a Abel Bautista un comunicado oficial. De manera que tanto la Junta de Extremadura como el Ayuntamiento, presidido por Antonio Rodríguez Osuna, han hecho un minuto de silencio, vamos a llamar, queriendo de alguna forma darle un homenaje a los que sufrieron mucho en aquella época y, como dices tú, hoy día hay muchos que siguen sufriendo. Yo he visto en televisión un par de señoras con el ojo que todavía no lo tienen cicatrizado, en fin, pasándola muy mal. Dicho eso, yo sí lo que quiero recordar a estos jóvenes que no se acuerdan, porque no nacieron, no habían nacido mucho en esa época, qué es lo que pasó ese 11 de marzo. Ese 11 de marzo estallaron una serie de bombas en 3 trenes, en distintas estaciones al mismo tiempo, todas estaban coordinadas por los teléfonos móviles. Y muchos de los policías que hablan ahora, lo que recuerdan, aparte de las explosiones, era el sonido de los móviles, porque las mochilas que dejaron con cargas de dinamita estaban con un teléfono móvil que al sonar explotaron. Y toda esa coordinación pues causó nada menos que 193 muertos y más de 2.000 heridos. Y el homenaje que se le olvida a la gente decir es al personal civil, a los taxistas de Madrid, que colaboraron en sacar a los heridos, y muchos de ellos ayudando a morir a los que no los podían sacar para que no murieran solos. Esos eran unos verdaderos héroes. Pero, médicos y enfermeros que estaban libres también asistieron a los hospitales sin llamarles nadie. Mucha gente. Madrid fue una solidaridad extraordinaria. Volcarse. Pero
en todo esto hay también sus cosas malas. Por ejemplo, el PSOE saltó, explotó, aprovechando partidistamente este horror para hacer elecciones que eran a los 3 días de estallar las bombas. A los 3 días. Y decía Miguel Ángel que el Partido Popular mintió. La verdad es que por la mañana, cuando estallaron las bombas, todos creían que había sido ETA, porque hacía unos meses habían cogido una furgoneta llena de explosivos que habían traído del norte y la habían cogido. Y esta que explotó, pues no la pudieron coger y explotó. Entonces todos pensaban que había sido ETA. Y cuando digo todos, eran todos, desde el Lehendakari Ibarretxe, desde El País, desde el presidente del gobierno, desde el CNI, desde la policía, incluso hasta el PSOE. Lo que pasó, que al final, cuando el ministro Ángel Acebe dijo que podía ser el yihadismo, no después de las elecciones, antes y el día de eso, dijo que habían encontrado una cinta con unos caracteres árabes y que podía ser, pero que ellos seguían pensando que era ETA. Bien, dicho que era el yihadismo, el PSOE, digo que aprovechó esto y concretamente el día antes de las elecciones, el día de reflexión, yo recuerdo perfectamente a Rubalcaba que rompiendo el día de reflexión dijo: no merecemos un gobierno que nos mienta. Yo todavía no sé en qué consistía la mentira, porque Acebe lo que estaba diciendo cada vez que le daban un comunicado que había sido ETA, Esa mentira no era un beneficio para el PP, ni mucho menos, era lo que le daba la policía y los medios que le daban. Y después el PSOE se dedicó más, se dedicó más a atacar a Aznar que a Al-Qaeda, mucho más. Cuando, como ha dicho Miguel Ángel, al principio, aquí todos teníamos que estar como el terrorismo. Y lo que pasó en el resto de Europa, y Miguel Ángel también ha hecho referencia a ello, fue totalmente distinto a lo que pasó en España. Porque lo que pasó en Europa, por ejemplo, en Europa y en el mundo, porque el 11S, cuando explotaron las Torres Gemelas, ningún partido político echó dejación de funciones al otro partido político que gobernaba. Se unieron todos para luchar contra el enemigo común, que era los terroristas. En Londres, que tú dices, en el metro, cuando estalló la bomba, todos se unieron contra el terrorismo. No se echaron los conservadores que gobernaban, no le echaron la culpa a los socialistas. Y en París, en el Bataclan, pasó exactamente lo mismo y todos se unieron. Pero aquí no. Aquí se aprovechó partidariamente para ganar unas elecciones que las encuestas le daban por perdidas. Hay un libro escrito por el que entonces era director del País, creo, en la cual cuenta las llamadas que recibió de Aznar y varios directores de medios esa misma mañana diciendo que había sido el terrorismo de ETA. Y luego yo digo lo siguiente, es que siempre a la gente no se puede engañar tantos años. ¿Quién ganó esas elecciones? El PSOE. Zapatero, ¿no? Después Zapatero, ¿quién ha gobernado? Rajoy. Ni Zapatero, ni el PSOE, ni Rajoy con el PP, ninguno, 20 años han sabido decir quién ha sido, quién no fue. No sé, eso se explica, no se averigua. ¿Qué digamos? ¿Nos tapamos? ¿O los servicios secretos se llaman entre ellos? Se acabó, ya no sabemos el tema. Eso es lo que quiere decir a la gente. Es decir, en 20 años, gobernando el PSOE, cuando el PP, no todavía, dices tú, no sabemos qué pasó, no sabemos quién fue, todavía, está diciendo. Es decir, ¿cómo en 20 años gana Zapatero, luego gana Rajoy y nadie sabe todavía hoy qué es lo que pasó? Es decir, ¿estás defendiendo que el gobierno de Aznar no mintió? ¿Estás defendiéndolo? ¿Y estás defendiendo que el gobierno del PSOE fue el que hizo un cacao ahí para las elecciones? Si después han gobernado los dos, ¿o no es verdad? ¿O estoy diciendo una mentira? Han gobernado los dos y seguimos igual, 20 años después, sin saber quién fue.
Hombre, la gente no se puede mentir y se puede engañar tanto. Ese es el problema de la política. Cuando los políticos gobiernan para sus intereses partidistas, desde el punto de vista, hablo de la macropolítica. Claro, el pueblo está en su casa hoy viendo los 20 años sin saber qué es lo que pasó. ¿No creen que eso no es demasiado doloroso para el pueblo? Vamos a ver. Venga, muy rápido. Que se sabe quién lo hizo, está muy claro. Han estado en la cárcel, han soltado ya unos cuantos porque han cumplido Entonces no su condena y quedan 3 todavía presos. Luego está clarísimo que fue Al-Qaeda. Que fue la Al-Qaeda, está claro. Es decir, mintió o no mintió a Febe y mintió a Aznar y hablando de mentiras, yo creo que lo que hubo fue una equivocación de los datos que le daban y demasiado rápido estaban dando las noticias a CEBE. Y después, hablando de mentiras, yo no digo que tú mientas, pero que tienes asumido las mentiras. Las mentiras era que fue una venganza del yihadismo contra Aznar por haber participado en la guerra de Irak. Primera mentira. Y Estados Unidos Aznar y España no participó, respaldó la guerra de Irak con un barco y mandó soldados, igual, que no participó en la guerra, estaba de ayuda para lo que necesitaba. Que un presidente que se aprecie, lo primero que tiene que hacer es preguntarle al pueblo si va o no va a una guerra. O apoya o no apoya una guerra, o apoya como está hablando en Gaza ahora, igual. Me estás hablando de Pedro Sánchez que consulta con el pueblo para cualquier cosa que hace. Estás hablando de eso. Hombre, una guerra. Totalmente. Lo dice, hombre, yo como soy antiguerra y antibelicista, pues totalmente. Sin mandar. A ver, pero yo entendería que fuera Aznar a pegar. Que ha consultado con el pueblo. Él y su hijo a pegar tiro. Que ha consultado con el pueblo que si va o no va, que es a lo que yo me refiero. Pedro Sánchez ha consultado con el pueblo si va o no va. Ha tomado la decisión que ha querido. ¿A dónde va? ¿A dónde? No, a lo que sea, a hacer lo que sea. No, hablamos de una guerra. No me equivoque, no. Yo no estoy hablando de ir o no ir a la Luna, que también voy en contra de la tontería de ir a la Luna. Pero bueno, hablando de ir a una guerra o participar o apoyar, vender armamento, eso sí, hay que preguntarle al pueblo, todo clarísimo. Bueno, yo no lo creo. Señores, no lo creo. Vamos a otro tema rápidamente porque precisamente seguimos hablando de Antonio Rodríguez Osuna. El alcalde de Mérida ha trasladado al presidente de la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura, Manuel José González Andrade, su preocupación en una entrevista que ha tenido esta mañana por el cambio que la Junta de Extremadura ha introducido en el decreto que regula los planes de empleo que llegan a los ayuntamientos. Osuna y González Andrade han mantenido, como decimos, una reunión en la alcaldía abordando cuestiones como esta. También ha informado el primer edil meritense sobre el voto en contra del Partido Popular en el Senado sobre el límite del techo de gasto, lo que va a suponer, dice, a los ayuntamientos que pierdan más de 2.900 millones de euros. Juan José. Bueno, esta noticia a mí no lo sé, creo que hay demasiado déficit para gastar mucho dinero y la modificación que se ha tomado en el Senado votando en contra es que se ponga un tope. Y ese tope, dice Osuna, que afecta a los ayuntamientos el dinero que van a recibir. Y siempre habla de 2.900, que suena mucho para 2.900. Yo quería saber cuánto le afecta al Ayuntamiento de Mérida, por ejemplo, que es el que está hablando, su alcalde. El alcalde no creo que le interese mucho lo que pasa en toda España, más que lo que le interesa en Mérida. Y en Mérida, ¿cuánto le ha supuesto? ¿Cuánto le ha supuesto esto? Yo creo que la cuestión está fundamentalmente porque en el Senado se ha votado en contra. En el Senado se ha votado en contra. Pero yo digo una cosa, Mérida necesita más dinero del que pagamos los emeritenses por los servicios que se nos prestan. Si no necesita más dinero porque tiene superávit, no sé de dónde viene la propuesta, a no ser que esté muy interesado por todos los ayuntamientos de Extremadura ahora y quiera pensar en la política extremeña más que en la política meritense. Habla de Osuna, habla él y habla Manuel José González, ¿no? El de Yacer, también del tema, ¿no? Hablan los dos, ¿no? Del tema de la... para que veas que tengo razón. No, lo digo, es que después, ponemos en contexto a la gente, es que después ante los medios de comunicación ha hablado Osuna. No tenemos el canutazo, como llamamos en el argot periodístico, de Andrade, pero sí tenemos el de Osuna. Vale. Pero han hablado sobre estos temas. Para que si yo no quiero llegar es a lo que a la gente lo que tiene que explicar es las cosas desde que los entienda. Es decir, en el Senado, que no sé si muchos emeritenses hablan que el que más votos tiene es el Partido Popular.
yo pregunto, ¿el Partido Popular ha votado esto en consecuencia porque es verdad, es bueno para el país? ¿O ha votado por joder al gobierno del PSOE? Eso es lo que hay que decirle a la gente. El Senado, claro, es que... Tiene más ayuntamientos el Partido Popular en España que el PSOE. De manera que no por joder al gobierno. Hubiera jodido a lo suyo. Es porque cree razonable que no se debe endeudar más España y que hay que reducir el gasto. Pero entonces, pero yo digo, pero eso hay una forma, es decir, habrá ayuntamientos que lo necesiten, pueden decir, vamos a votar en contra del gasto pero vamos a hacer un buen análisis bien hecho de los ayuntamientos que en verdad estén no en superávit, como dices tú, o en déficit, para seguir ayudándolos. Yo eso no lo sé. Es lo que hay que saber de esto. Es muy fácil, en el Senado votan a favor o en contra. Miguel Ángel, que yo no lo sé, ni tú tampoco, cómo se reparte esto, porque hablan de 2.900 millones y que se ha reducido el gasto. La pregunta tuya en el sentido de si media o no necesita más o menos, está bien hecha, yo creo que sí, pero a lo que voy es lo que yo quiero llegar a la gente, que la política no se hace para pensar en la gente, ni en el Senado, ni en el Congreso desde el punto de vista humano. Es decir, por no joder a otro, voto en contra o voto a favor. Es lo que la gente tiene que saber, que es normal que la gente sufra porque haya políticos arriba se enfrenten partidariamente entre ellos. No es normal, yo lo veo así. Pero mira, Miguel Ángel... Pero al final, ¿qué es lo que pasa? ¿Quién sufre por esto? Yo tengo una frase, vamos, hace muchos años, que la gente me dice, hasta en mi casa me dicen, yo lo digo, es decir, si todas las personas votaran a quien de verdad le defiende, cambiaría esto enormemente. Es decir, el pensionista a quien de verdad defiende al pensionista, el parado a quien de verdad defiende al parado, el trabajador a quien de verdad defiende al trabajador, la mujer, en verdad quien defiende a la mujer. Sería esto diferente por completo, porque volvemos siempre, en Mérida ahora no le falta ese dinero, vamos a ver, ahora no le falta, no sé, pero hay ayuntamientos que lo necesitan, es decir, y a lo mejor son del PP, como dices tú, es decir, que es posible que si hay más ayuntamientos del PP que esté haciendo daño a su partido, a estos alcaldes, no lo sé, pero hombre, que en el Senado se vote en contra de un dinero que tiene que venir a los ayuntamientos, simplemente pensando en que... Hemos estado hablando al principio del 11M. Yo creo que ahí se rompe toda la política que había en el año desde la transición. Sí. Y esa política de la transición era el diálogo, que se rompe, y estas cosas que estamos hablando aquí, si el gobierno dialogara con la oposición, a lo mejor se ponían de acuerdo en algo, pero es muy difícil ponerse de acuerdo cuando se hace un muro y dice... Pedro, estos son los míos y lo de ahí no existe. O sea, yo no puedo dialogar. Eso está pasando. Hoy, si Aznar y Rajoy, Felipe González han gobernado con los apoyos de los catalanes y los vascos siempre, cuando eran más mayoría. ¿Pero qué tiene que ver eso? Es que tiene que ver, es que siempre se ha hecho eso. Lo que pasa es que el diálogo debe de partir de abajo. Sobre todo si el de arriba no quiere oírlo. Sobre todo si el de arriba no quiere oírlo y escucharlo. Pero si está con el... Pero tú, ¿cuántos años llevan sin hablar, siempre de acuerdo con el Consejo General del Poder Judicial? ¿Cuántos años llevan? 5 años. Entonces es normal que dos partidos tengan al país en vilo ese tema y hacen lo que quieren. Oye, nosotros que somos de este pueblo, tú hay una frase que se dice, entre Calais y Calais no vale la buena aventura. Sí. ¿Tú te crees que se van a fiar esto de lo que van a hacer con el Poder Judicial, con el precedente que tiene en todo? Pero si el Poder Judicial... Pero Juan José, si el Poder Judicial, por eso no quiere el PP, porque le está hablando al PP de todos sus casos de corrupción. Está muy claro. Que son muy chicos. Es normal. Que son muy chicos con los que están encima de la mesa hoy, pero muy chicos. Yo creo que no. Yo creo que se está viendo. Hay un caso importante de corrupción en este país hace muchísimos años y nadie sabe nada. Es decir, M. Rajoy no sabe quién es nadie. Mira, hablas muy deprisa y no me entero. Tú te estás refiriendo a los ERE de Andalucía. Oye, de hace muchísimos años. Mira, vamos a ver, desde Filesa, sí, que fue un caso con el PSOE, Malesa y Tein Sport, mucha gente, es decir, muchos como yo decíamos que la corrupción había que cortarla de raíz, desde Filesa. Pero el único partido político que ha sido condenado por corrupción
y ha hecho una obra en su sede con dinero negro ha sido el Partido Popular. Partido Popular, el único. Perdona, Partido Popular no ha sido condenado El nunca, único. nunca. El único. Han sido 2 ayuntamientos y 2 alcaldes. El Partido Popular de corrupción, que es un argumentario que tenéis, que no digo que te lo mande, pero que lo tenéis asumido, no ha sido condenado el Partido Popular nunca por corrupción. Si hay más de 150 casos de corrupción en el Partido Popular. Pequeñitos, pero muy tocados el tambor, pequeñitos, pero muy tocados el tambor. Ahora, si nos da tiempo, hablaremos de los casos de corrupción actuales, que son los buenos. Hablamos ahora, vamos a otro tema rápidamente, porque a lo que se refería Juan José es que vamos a hablar de la declaración de Córdoba, que ayer se fijó con los presidentes regionales del Partido Popular. Pero antes de entrar en ese tema, tenemos que hablar de un nuevo lapsus de Alberto Núñez Feijóo. Esto ya viene casi a convertirse en una tradición que solo se ha visto superada por la del expresidente del gobierno, Mariano Rajoy. El último, como decimos, ha ocurrido este mismo domingo en un acto en el que los presidentes autonómicos del PP han firmado junto al líder de su partido la llamada Declaración de Córdoba, de la que después hablaremos. Feijóo ha querido poner en valor los resultados electorales cosechados uno a uno por todos los dirigentes populares autonómicos. Pero se ha montado el lío cuando ha llegado el momento de presentar a la presidenta María Guardiola, la presidenta de la Junta de Extremadura. Feijóo ha puesto en valor el mar de encinas de Extremadura, cosa que, oye, está muy bien el hecho de que diga, todos piensan que verde es Galicia, es Asturias, es Cantabria, y sin embargo hay una región que es muy verde y de la que nunca se habla, que es la extremeña. Pues una de las comunidades de la que ha dicho también que es de las más extensas de España, y necesitaba, dice, por primera vez en la historia una mujer, la presidenta de la Junta de Extremadura, y es donde viene ahora la errata o el lapsus, apellidada Gallardo, ha señalado. El error, no te rías, Miguel Ángel, el error ha sido tan evidente que las caras de Alfonso Fernández Mañueco, que es el presidente de Castilla y León, y la propia María Guardiola han sido tremendas, hasta el punto que la dirigente extremeña ha tenido que recordarle al líder nacional que su apellido es Guardiola. Después, Feijóo ha pedido perdón, señalando que esa corrección era cierta, que no era Gallardo, sino María Guardiola, que es distinto, ha sentenciado, como decimos, Alberto Núñez Feijóo. Pero esto viene a colación, no sería más grave esta situación si no hubiera sido precedida por otros errores que ha tenido, como por ejemplo cuando estuvo en las elecciones, en la campaña, en Badajoz, y dijo que Badajoz pertenecía a Andalucía. Sí. Efectivamente. Miguel Ángel. Yo me da pena, ¿sabes lo que me da pena esto? Lo que nos hace falta reírnos, con los problemas que hay, que las risas maravillosas, el buen dúo humorístico que haría M. Rajoy y Feijóo. Sería un dúo humorístico maravilloso. Que este país creo que no se puede perder, fijaos, porque con la que está cayendo, que nos riamos de vez en cuando, es bueno. Y si encima nos reímos con las graciosas cosas que dice un expresidente y uno que quiere ser presidente, es que esto es mira si fuera otro apellido, pero Guardiola, mira que es conocido Guardiola, Está en el Manchester City, ¿no? Lo mismo que se piensa que es hermana del presidente de Pep Guardiola, la presidenta de aquí. Y ahí a gusto, para que veáis la obsesión que tiene con el PSOE. Un lapsus que ha sido aprovechado por el alcalde de Mérida. Claro, para que veáis en redes sociales al decir, la obsesión que tienen con el PSOE. Tiene Feijóo razón al decir que el próximo presidente de la Junta de Extremadura será Gallardo. Ha leído lo de Gallardo en un lado y se le ha pegado Gallardo a la Junta y no se acordaba de que su presidenta o su compañera le va a guardar el apellido. Eso es el tema, es el que quiere ser presidente. Es decir, lo preparado que está, lo pendiente que está de las cosas, y hasta en una reunión de sus amigos y acólitos se reían de él. La Guardiola miraba con una cara como diciendo, ¿pero qué estás diciendo? Pecador. Y el Mañueco le decía, es decir, ese que quiere ser presidente del gobierno. Y para acabar, sinceramente, sería bueno ese dúo humorístico para el país, de vez en cuando, en algún teatrillo, hicieran su monólogo allí, yo iría, eso sí pagaba por eso. Juan José. Bueno, yo hablando del dúo humorístico, me gustan más los solos. Y yo me gustan más los solos, más que los dúos, y me río mucho con Yoli, muchísimo con Yoli. No sé si tú te reirás tanto, pero de todas formas, hablando de lo que estamos hablando,
yo me niego, de verdad, me niego a seguir el argumentario de ese equipo de comunicación enorme que tiene la Moncloa, de mentiras y de tergiversar las cosas, que hace de una noticia una anécdota. Es decir, que se equivoque... Al contrario, de una anécdota una noticia, ¿no? No, que es de una anécdota una noticia, exactamente. Que se equivoque en un lazo Feijóo y diga Gallardo en vez de la presidenta de Extremadura, pues me parece una anécdota que esté en las televisiones, porque el equipo ha mandado el argumentario para sacudirle a Feijóo, que le están sacudiendo desde hace mucho tiempo. Pero dicho eso, yo creo que es que el Partido Socialista está enormemente nervioso por ese... ¿Qué es lo que quiere tapar con estas cosas? Da una noticia y dice, mientras que se hable de esto no se habla de otra cosa, y está enormemente nervioso por el caso Koldo, que no es el caso Koldo, eso es otro argumentario llegado desde este equipo de comunicación. El caso Koldo no es tampoco el caso de Ábalos, ni mucho menos, es el caso del PSOE, hablando de corrupción, el caso del Pero ahora PSOE. Vamos a hablar ahora. Del caso PSOE. Vamos a hablar ahora. Pero sobre la anécdota no tienes que decir nada más, ¿no? No. Vamos al asunto. No quiero aumentar el argumentario. Vamos al asunto. Esto era, como decimos, la anécdota que se ha convertido en noticia, ciertamente, porque se trata de la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola. ¿Cuánto tiempo lleva de presidente del PP? ¿Cómo? ¿Qué tiempo lleva de presidente del PP? Cuando echaron a Casado, porque Casado denunció a su compañera Ayuso, que era una corrupta, con el hermano. ¿Cuánto tiempo hace? Un año. ¿Qué tiempo lleva? No sé, me coges ahora en un renuncio. ¿Un año y pico? Sí, Yo no- año y algo. O sea, habrá dicho 28, 34 cosas graciosas. Miguel Ángel, yo no sé el tiempo que llevará, pero lo que te aseguro ¿Cosa graciosa? que Feijóo ni lo echaron nunca, ni entró ganando unas elecciones con urnas detrás de las cortinas. Eso te lo ¿A quién? aseguro. ¿A Feijóo? Sí. Sí, Feijóo, ten en cuenta que no es presidente porque no quiere, ¿eh? ¿Quién? Feijóo. Feijóo hubiera sido presidente si llega a pactar con todos los indeseables que ha pactado el señor Pedro Sánchez. No, ¿qué va? Sí. No, el problema de Feijóo es que le sobran 33 votos. Pero si, De la ultraderecha, Sí, Feijóo. que son los amigos que teníais dentro, que se han cabreado porque le había ideado de la teta como Abascal y creó Vox, pero Abascal era del PP y todos sus acólitos. Porque entre Feijóo y Sánchez hay una cosa que es una diferencia enorme, que Feijóo no compra el ser presidente del gobierno. No lo compra. Y este señor lo está comprando. ¿Qué te Anda, crees? anda que no compró los cosas en millones, Galicia. que los millones que le ha dado a Cataluña y los millones que le está dando al País Vasco son porque le gusta a él hacer Pero esas que le dio, cosas. Porque necesita esos Felipe votos, hombre. González, Bueno, que le dio Aznar, José, vamos al asunto. O Pujol, Alberto Núñez Feijóo es presidente del Partido Popular desde el 2 de abril de 2022. Año y medio, un poco más. Y no ha dejado 2022. de decir chistes y graciosos. Más de un año. Simpático. Y medio. El humor del gallego es bueno siempre. Me ha gustado mucho siempre. Bueno, Sí, vamos al contenido ahora. Yo les gallega también, aunque traicionó a todos los gallegos que había allí. Ya. Vamos al contenido de esta reunión de este domingo en el que Alberto Núñez Feijóo ha augurado la caída del gobierno de Pedro Sánchez, al que ha acusado de haber llegado al poder con la mentira, dice, y la corrupción, y de estar ahora secuestrado por sus socios independentistas. Ha dicho literalmente que este gobierno va a caer, pero no van a dejar caer a este país. Sánchez caerá, dice, por las mismas razones que ha logrado conseguir la presidencia, por la mentira y la corrupción, ha afirmado en el mitin pronunciado en Córdoba, como decimos este domingo, en la firma de la denominada Declaración de Córdoba, suscrita por los presidentes autonómicos populares. Feijóo ha asegurado que la legislatura será tan larga como el provecho que quieran sacar sus socios a Sánchez. Mientras le sea útil, le prorrogarán el mandato día a día. Y cuando ya no le sea útil, le dejarán caer en el ostracismo y en la indignidad, ha vaticinado Feijóo. Juan José. Bueno, yo como estaba diciendo, hablando del caso Koldo, que es el caso de corrupción grande que ha habido ahora, que tenía tapado, lo conocía casi todo el mundo dentro del PSOE y estaban callados, pues resulta que no es el caso Koldo, ni es el caso Ábalos, es el caso del PSOE, es el caso del PSOE, donde ahora se ha descubierto y se siguen descubriendo, pues que están de alguna forma investigados ya
2, 3 o 4 ministros del gobierno, PSOE, del ministro de gobierno, 2 presidentas de comunidades autónomas, presidentes de comunidades autónomas, Canarias y Baleares, y la mujer del presidente del gobierno, que aunque no es política, la mujer del César tiene que parecer, además de honrada, parecerlo. Bueno, pues está de lobby con empresas como puede ser Air Europa, Globalia. Y muchos empresarios importantes implicados en la compra de mascarillas. Todo este caso de corrupción y la amnistía hacen una cosa que está clarísima, porque los españoles no son tontos, por mucha publicidad que haga el equipo de comunicación de Moncloa. Esta encuesta de ayer. ¿Esa que la que ha sacado el País hoy? No, el País. El debate. No, esta la ha hecho el del CIS. No lo ha hecho. Se ha equivocado de colores. El del CIS se ha equivocado de colores. Mira, esta es de una empresa importante que se llama Target Point y que ha hecho 1000 encuestas del 5 al 7 de marzo. El Partido Socialista, que se ve, lo voy a poner así para que se vea bien en la cámara, el PSOE saca entre 103 y 105 diputados, pierde 18, por lo bien que lo está haciendo, 18. El PP saca entre 159 y 161, gana 24. Y después los otros 2 partidos, Sumar y Vox, bajan un poquito, pero vamos, insignificantes, siguen prácticamente igual. Y lo que está claro es que, lo mismo que en Portugal, el PP, la derecha, puede gobernar en este momento, si se celebran las elecciones, porque tienen mayoría, pasan de los 176 votos que necesitan para gobernar. Y esto no es más que la punta del iceberg. El otro día estaba hablando en televisión un señor que decía, la punta del iceberg, pero va a ser muy difícil encontrar lo que hay debajo del agua. ¿Por qué? Porque se ponen todos los medios para que esto no aflore. Y hablaba de una ministra que ha cesado al que ha hecho un informe para mandarlo al juzgado porque hablaba de estas cosas y lo ha cesado. Y en ese plan va todo en España. El que habla lo que yo no quiero oír, lo ceso. Miguel Ángel. Yo, sinceramente, de verdad, yo una cosa que... Tú que eres del PP o has sido del PP, o no sé si seguirás siendo del PP y votar por el PP. Este es más bonito. Hoy el País ha sacado una que dice que el PSOE se mantiene, Sumar se mantiene, y el PP sube quitándoselo a Vox. ¿Sí? Es decir, eso será lo que pasa al final, que Vox volverá otra vez a entrar, le darán un trabajito y enchufe y cosas, volverán a entrar al PP y seréis los que habéis sido toda la vida, los mismos de siempre. Los fascistas ya estaban dentro y van a seguir estando. A lo que, ya que te gusta a ti hablar mucho de comunistas No. Sí, siempre. Aquí Oye, no hay un debate que no nos pongas a parir. Pero, yo soy comunista en mucha honra. Yo sí. Sí, no sé si tú puedes decir lo mismo siendo fascista. Si tú dices, yo soy fascista en mucha honra. Yo sí digo que soy comunista del Partido Comunista desde que tenía 16 años, tengo 64, afiliado y seguiré siendo comunista. Pero a lo que voy, no sé, ¿tú no crees que no es hay una frase latina que dice... Hay una frase latina que dice... excusatio non petita, accusatio manifiesta. Yo no tengo que decir nada porque no me tienen que acusar de nada. A mí no yo no digo, es que sí, pero es que cuando hablas... Y hoy en esta tertulia, por respeto a ti, no ha hablado del Partido Comunista nada. Pero sí, pero si estando yo, habla siempre de los comunistas y porque los veo. Pero bueno, que me da igual. Si yo te quiero decir que nos conocemos hace muchos años... Que me sigas porque vas a aprender algo, hombre. Que a mí me agrada que me siga la tertulia porque vas a aprender algo. Sigo casi, cuando puedo, casi todas. Pero a lo que voy, que yo digo, ¿no creéis que es de muy vergonzoso, es indigno, es de muy asqueroso que el Partido Popular hable de lo que Feijóo allí en Córdoba diga en la tienda del añorado Julio Anguita? Diga que la mentira es la corrupción, pero si lleva 35 años, 30 años siendo
amigo de un narcotraficante, ha cenado con él, ha comido con él, ha dormido con él. Claro, hombre, claro, ¿o es mentira bien eso? No, yo lo único que sé es la foto. Porque lo ha dicho. No. Lo único que sé es lo de la foto. Entonces, claro, tú no sé de dónde seguro sale que no. otra Claro, cosa. tú que el programa que Jordi Évole entrevista a Ubiña no lo viste. No, es que Dice Ubiña, pero hombre, ¿cómo puede decir eso el PP si he dado mucho dinero a la campaña? Se lo ha dicho Ubiña, no lo digo yo, en un debate, y esto que ya es una entrevista. O sea, que el PP Ubiña gallego ha estado puesto con mucho dinero de ellos. Pero déjame terminar. Ubiña se lo lleva a Évole y tú te fías todo lo que dice Ubiña, ese sinvergüenza que es un narcotraficante. No. Pero ¿cuánta gente murió? ¿Cuántos jóvenes murieron por la droga en Galicia? ¿Cuántos? Bueno, y en España. Entonces, y es decir, simplemente, Feijóo ha dicho que no lo conocía, pero sí, sabía. Sí, que no conocía que era traficante. No. No, eso es lo que, pero bueno, a lo que voy. Lo que ha dicho. Yo no sé lo que conocía o no. Habla de la mujer de Sánchez y la mujer de Aznar con los fondos buitres y el hijo. Uy, madre, más tú. Claro, más tú. Mira, ¿sabes el problema de esto, Juan José? Son los bolsillos profundos. Yo siempre tengo la duda por qué la gente rica y de derecha, la mayoría, se meten en política. Tengo la duda, si no les hace falta. O sea, que ¿Tú qué te crees que tú concibes que la política es para robar? No, yo concibo la política como para trabajar por la gente que sufre, claro, por el que sufre. Pero los de la derecha no pueden gobernar. ¿Tú crees que el Partido Popular de verdad, crees de verdad que el Partido Popular en España o en Portugal o donde sea, está en política por mirar de que el obrero cobre más dinero, de que el pensionista cobre más dinero? ¿Tú crees de verdad eso? No, yo lo que creo es que la derecha está para que los obreros ganen dinero. ¿Quién? Que la derecha está para que los obreros ganen dinero. ¿Tú crees porque todas las empresas, todas las empresas. ¿Pero cuántas ha gobernado? Si el salario mínimo interprofesional se ha subido un 30 y tantos 40% ahora en los últimos 4 años. ¿Cuánto? Si el Partido Popular ha votado en contra de la subida del salario mínimo interprofesional. Miguel Ángel, ha subido en contra. El 54% se ha subido el salario mínimo en estas pocas épocas. ¿Cuánto? 54%. ¿En qué tiempo? Pues desde que está gobernando Sánchez. ¿Y eso cómo lo ves, bien o mal? Yo no lo veo bien o mal. ¿Tú cómo lo ves eso? Yo lo veo que siempre que se pueda y no perjudique ¿a quién? al crecimiento de las empresas, pero que si es el que paga a los millones de obreros. euros a la banca. ¿Cuál? Rajoy y Guindos. Eso sí se le da a la banca, se le da dinero. Es decir, te preocupa que los trabajadores se les suba el salario siempre que se pueda. Claro que se puede, pero si los empresarios no dan de dar beneficios. Pregúntaselo a la cantidad de autónomos que han cerrado. Yo soy autónomo, señores, esto ya es un debate paralelo. Soy autónomo, que podemos hacerlo otro día, Juan José, Miguel Ángel. Señores, que nos vamos. No hay tiempo para más. Agradecer este encendido debate a nuestros dos picoteros sobre los temas que hoy hemos propuesto en esta mesa de opinión. Gracias, Juan José, que tengas una buena semana y la disfrutes. Un buen descanso. Y gracias, Miguel Ángel, lo mismo te digo, que tengas una muy buena semana. Y a ustedes, agradecerles como siempre su atención. Mañana regresaremos en La Picota, aquí en Televisión Extremeña, como no puede ser de otra manera, en torno a las 10 menos 25 de la noche, tanto en la TDT como en nuestras redes sociales. Hasta entonces, buenas noches y sean felices.